Bien, vamos a compartir la palabra esta mañana. Quisiera que por favor me acompañaran a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vamos a estar meditando en estos versículos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 hasta el 3. Y vamos a hablar esta mañana acerca del poder que tiene la visión, o el poder que tiene una visión de vida. El poder que tiene el hecho de visualizar nuestro futuro. Y vamos a estar meditando en estos versículos. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Si usted no trajo Biblia, pues acérquese a algún cristiano que haya traído Biblia. Compartamos nuestra Biblia. Y dice así el capítulo 12, versículo 1 de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bien, poderosos versículos, ¿verdad? Este es un pasaje muy conocido, pero vamos a tratar de extraer ahí algunas verdades que nos pueden servir para nuestra vida. Los latinoamericanos tenemos muchas virtudes, y si nos comparamos con los europeos o con otras razas, pues nosotros somos más alegres. Nosotros somos más alegres que los asiáticos, por ejemplo. Los asiáticos son un poco más recatados, ¿verdad? Más serios. Nosotros somos más fiesteros. Tenemos una fiesta para cada cosa, ¿verdad? Hoy es el día del albañil, hoy es el día de... y tantas fiestas que tenemos, ¿verdad? Y encontramos cualquier ocasión para hacer una fiesta. También se nos conoce porque somos trabajadores. La mano de obra probablemente de Estados Unidos, la mayor cantidad de mano de obra viene de los inmigrantes latinoamericanos que llegan al país. También somos aventados, nosotros somos aventados, o sea, nos dicen, mira, o nos retan y nosotros ahí vamos, ¿verdad? Nos dice alguien, no tenés valor, y lo hacemos, ¿verdad? Porque somos así, y un montón de cosas que nos definen como pueblo. Somos un pueblo bien característico. La gente nota cuando alguien es latinoamericano, no solo en su constitución física, ¿verdad? No solo que somos chaparritos, morenitos, colochitos, sino que somos así, somos alegres, somos aventados, somos trabajadores, y la gente en todas las partes del mundo nos conoce por eso. Pero también tenemos muchos defectos. Tenemos algunos defectos que también nos definen como cultura, como raza. Y uno de ellos, quizás de los más grandes, es probablemente la falta de visión. La falta de visión, de una visión clara de lo que queremos para nuestro futuro. Nosotros como latinoamericanos estamos tan acostumbrados a trabajar el día a día que no vemos más allá. No vemos más allá y nos cuesta tener una visión clara de lo que queremos en el futuro. Y de eso es de lo que quiero hablar ahora. Solamente unos pocos logran hacer cosas significativas o verdaderamente significativas en su vida. Tenemos millones de gente, pero solo unos pocos logran decir, mi vida fue bien invertida, mi vida tuvo un sentido claro. Y eso... Bueno, eso pasa porque no tenemos una visión clara de lo que queremos en el futuro, les decía. Podríamos hablar, por ejemplo, o personas que han alcanzado éxitos materiales, que han tenido dinero, que se han hecho ricos por tener una visión de vida. Pero quisiera enfocarme más bien en el verdadero sentido de la vida. El verdadero sentido de la vida no se encuentra en alcanzar cosas terrenales solamente. El verdadero sentido de la vida no se encuentra solo en tener dinero, en llegar a una posición política, en llegar a una posición de poder solamente, sino que tiene que ver más con otras cosas, y es de las que quiero hablar esta mañana.
Hace un par de días fue canonizada Madre Teresa de Calcuta. No sé quiénes vieron esa noticia. La canonización significa que ya ahora pasa a ser una santa de la Iglesia Católica, y es porque se le han comprobado 2 milagros, ¿verdad? Por lo menos. Entonces ahora ya es una santa de la Iglesia Católica. Pero aparte de la ceremonia y todo eso, fue una mujer que dejó una huella en la historia. Una mujer pequeñita que dicen que cuando falleció medía apenas 1,5 metros. 1,5 metros, quizás nosotros medimos un poquito más, pero ella medía 1,5 metros, pero con ese 1,5 metros impactó tantas vidas, impactó a la historia, impactó tanta gente. Una vida alejada de los lujos, del dinero, de las vanas preocupaciones que muchas veces nosotros tenemos. Pensemos por un momento en nuestras preocupaciones actuales. ¿Qué voy a estrenar el 31, el 24? ¿A cuál chumpe vamos a matar para este 24? No tenemos dinero para la cena de Navidad. Ya salió el último teléfono. Y tantas cosas que nos preocupan a nosotros. Y yo me imagino a Madre Teresa dejando de preocuparse por esas cosas, y en vez de preocuparse por tantas cosas vanas en la vida, tratando de darle sentido a su vida, tratando de hacer que el hecho de que ella respire valga la pena, que Dios no haya gastado una vida en vano, sino que valga la pena el hecho de haber venido a esta tierra, tratando de darle un verdadero significado a la vida. Una vida alejada de tantas cosas que ahora consideramos como éxitos, pero con un sentido de vida increíble. Y eso es un ejemplo. Se dice que cuando ganó el Premio Nobel de la Paz, pidió que se suspendiera la ceremonia y que el dinero que se iba a usar para la ceremonia se donara a programas de ayuda a los más necesitados. Y tantas cosas. Podemos mencionar también hace poco estaba leyendo, José Quintana me prestó un libro maravilloso que se llama El hombre en busca de sentido, y es de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazi, una experiencia durísima. Y él relata un montón de cosas en su libro, pero para ponerles un ejemplo, dicen que realizaban trabajos forzados durante 12 horas diarias y solamente les daban a veces una ración de pan y un plato de sopa en todo el día. En todo el día. ¿Se imagina nosotros preocupados por si vamos a poder comprar o no el chumpe? Y esta gente teniendo que subsistir apenas con esa poca comida, con tanta hambre. Dicen que ellos podían ver cómo moría la gente a su alrededor en masas. En masa moría la gente, y cómo eran asesinados en masa, y cómo pensaban que un día de tantos a ellos también les iba a tocar. 6 millones de judíos murieron en ese suceso tan terrible. Y eso aparte de todos los demás, porque los nazis se llevaban homosexuales, se llevaban gitanos, y también los forzaban a trabajar, los forzaban a tener vidas desastrosas. Pero según Viktor Frankl, él que sobrevivió, aún en ese lugar y en esas condiciones, los prisioneros podían encontrarle sentido a la vida. Aún en ese lugar. Y nosotros a veces estamos en condiciones más favorables que esas, y aún así no le encontramos un sentido verdadero a la vida. A partir de tener una visión clara de lo que querían lograr, ellos pudieron sobrevivir. Muchos pudieron sobrevivir, no tantos como hubieran querido, pero algunos pudieron sobrevivir. Él dice que logró sobrevivir gracias a que quería escribir un libro acerca de sus teorías de psiquiatría. Él se imaginaba, en lo más duro de su internamiento, se imaginaba dando conferencias, a pesar de que tal vez le estaban golpeando, le estaban forzando a trabajar con hambre, frío. Él se imaginaba dando conferencias, escribiendo más libros, y él lo logró por tener una visión clara de lo que de verdad quería hacer en la vida. Y la pregunta puede ser, ¿será que ellos son diferentes a nosotros? ¿Será que aquellas personas, esos son 2 ejemplos nada más, pero ¿será que ellos son diferentes a nosotros? Podemos decir que el lugar donde nacimos tiene que ver con que tengamos un verdadero sentido de vida o no.
Podemos decir, no hombre, es que a mí me tocó nacer en El Salvador. Aquí la vida es difícil, hermano. Aquí no se puede lograr nada. Vayan y díganle eso a los sobrevivientes del holocausto nazi, a ver si no era más difícil para ellos. Vayan y díganle a Madre Teresa de Calcuta, que dicen que solo tenía 2 mudas de ropa. Solo eso llevaba con ella siempre. O sea, hacer su equipaje era algo fácil. Y nosotros estamos metidos en tantas cosas y tenemos tantas cosas, y probablemente no le hayamos sentido a la vida. La gran diferencia es que estas personas y muchas otras encontraron el sentido de su vida porque establecieron una visión clara de lo que querían alcanzar, de a dónde querían llegar, de dónde querían estar al final de sus días. ¿Nos hemos puesto a pensar nosotros a dónde queremos terminar nuestros días? ¿O será que apenas planificamos para hoy en la tarde? Apenas nos alcanza para decir, bueno, hoy en la tarde voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y nos olvidamos que un día vamos a partir de esta tierra. Nos olvidamos que un día nos vamos a ir. Madre Teresa fue la mujer que dijo, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. A veces creemos que lo que hacemos es tan poco, pero ese poco Dios lo puso ahí para engrandecer algo más grande, para hacerlo grande, aquello que es inmenso. A veces pensamos que ese mar podría llenarse sin nosotros, pero la verdad es que el Señor nos puso aquí para que cumpliéramos un propósito. No era un menosprecio a su labor, sino que una imagen clara de que lo que hacía era para algo más grande. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo pequeño, nos enfocamos en las cosas pequeñas y nos olvidamos que somos parte de algo mucho más grande. Nos olvidamos de que estamos siendo parte de una historia. Usted, hermano, sentado aquí, está siendo parte de una historia. A pesar de que su vida transcurra, de lo corta o larga que haya sido su vida, usted es parte de una historia. Usted ya formó parte de una historia. Y eso es lo que hace que nosotros podamos encontrar el sentido de la vida, tener una visión clara de a dónde queremos llegar. Ahora, ¿qué es una visión de vida? Una visión de vida es ver nuestro futuro, y no como adivinación, ¿verdad? Sino visualizarnos dónde queremos estar dentro de 5 años, dentro de 10 años, cuando nos toque partir. Esa es una visión de vida. Adelantarnos a lo que va a suceder. Por ejemplo, un arquitecto puede ver un edificio donde los demás solo ven tierra o un hoyo. Recuerdo que en la historia que se dice de la iglesia de Emanuel, aquí era un hoyo nada más. Era un hoyo y tuvieron que llenar, tuvieron que edificar. Y cuando se estaban haciendo los planos, el arquitecto, donde había un hoyo, podía ver este edificio hermoso. El arquitecto podía decir, así va a quedar, esto va a estar aquí. Y ese es tener una visión clara del futuro. Ahora, ¿cómo estamos nosotros edificando nuestro futuro? ¿O será que solo estamos dejándonos llevar por lo que nos traiga la vida? Y ese es el problema. ¿Por qué no logramos tener una visión clara de nuestro futuro? En primer lugar, porque no vivimos de verdad. Muchos de las personas que estamos en la tierra no vivimos de verdad. Una cosa es existir y otra muy diferente es vivir. Decía alguien que la mayor cantidad de sueños están en los cementerios. La mayor cantidad de sueños no realizados están en los cementerios. Gente se llevó a la tumba cosas que probablemente tuvo que haber hecho. Gente se llevó a la tumba cosas que nadie más pudo haber hecho y se las llevó porque no se sentó a tener una visión clara de vida. ¿Cuánta gente se suicida hoy en día porque no le encuentran un sentido a la vida? La gente no se suicidara si tuviera claro a dónde quiere llegar. La gente no se suicidara si tuviera claro a dónde quiere estar dentro de tantos años. Alguien que existe solamente está ahí sobreviviendo el día a día, sin esperar mucho del futuro, sin esperar algo del mañana, sino que solo subsistiendo. Y eso no es vivir.
En Juan 10:10 dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él no vino para que solo la estuviéramos pasando, para que solo estuviéramos sobreviviendo. Y como les decía, no me estoy refiriendo solamente al dinero, sino a darle un verdadero significado a la vida. A decir: yo pasé por esta tierra e hice algo importante. ¿Qué será lo importante que hemos hecho hasta este día? El Señor nos trajo con un propósito para que tengamos vida en abundancia, para que disfrutemos la vida. ¿Ha visto usted a alguien amargado? Mire a la persona que tiene a la par. Es porque probablemente no ha encontrado el sentido de su vida. Es porque probablemente está pasando los días por pasarlos y no hay algo en su futuro que diga: aquí quiero llegar. Los seres humanos no fuimos creados para subsistir solamente. Dios nos dotó a todos. Fíjense que Dios nos dotó a todos de un sentido de vida. Él lo dotó a usted y a mí de un sentido de vida. El problema es que no todos lo buscamos y no todos lo encontramos. Y no lo encontramos porque no lo buscamos. Es necesario, es imperante que empecemos a buscar el sentido de nuestra vida. Lo podemos encontrar a partir de tener una visión clara de lo que queremos, a partir de tener una visión clara de a dónde queremos estar. ¿Se imagina usted un avión que sale con todos los pasajeros, despega del aeropuerto y de repente se queda viendo el piloto con el copiloto y le dice: ¿y ahora para dónde vamos? ¿Y ahora para dónde agarramos? Los aviones tienen un itinerario de dónde salen y a dónde van a llegar, saben a qué hora van a llegar, por dónde van a pasar, cómo van a estar los vientos, porque hay un plan trazado de vuelo. Muchos de nosotros no tenemos un plan de vuelo para nuestra vida y por eso llegamos a cualquier lugar, porque no sabemos a dónde queremos llegar. Y es importante que entendamos que el Señor no nos creó para que lleguemos a cualquier lugar, sino que Él nos diseñó con un propósito específico para que hiciéramos algo específico que nadie más puede hacer. ¿Saben por qué su ADN es irrepetible? Porque nadie más puede hacer lo que usted en esta tierra. El ADN de cada persona, de cada ser humano, es irrepetible. No hay dos seres humanos con el mismo ADN. Por gemelos que sean, no tienen la misma constitución genética. La huella digital es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nadie más puede hacer lo que usted. Vea su mano, hermano, un momento. Vea las yemas de sus dedos y póngase a pensar que nadie más en el mundo entero ni en la historia ha tenido las mismas huellas que usted. Eso lo hace especial. Eso lo hace diferente. El problema es que nos creemos más del montón. Nos creemos uno más y creemos que o sea, estamos aquí solo o venimos a esta tierra solo para comer pupusas. Y hay mucho más que eso. Hay mucho más que solo venir y subsistir. Hay algo que usted puede alcanzar. Aquel que sabe exactamente para dónde va no se distrae en el camino con cosas vanas. Aquel que tiene una visión clara de lo que quiere alcanzar no lo distrae nada. Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén que habían sido destruidos. Y él tenía clara la visión. Su visión era reconstruir esos muros, que su ciudad volviera a ser la ciudad que era antes, reconstruir los muros. Y de repente vienen unos malintencionados que le dicen: Nehemías, mira, queremos proponerte algo diferente. Ya no sigas, hombre, si te va a costar, si mira esto y lo otro. Y le dicen que vaya a una cena con ellos. No, queremos reunirnos con vos para explicarte. Y él dice: yo estoy haciendo una gran obra, dice. Yo no me puedo desviar por esto. No me puedo desviar por lo que dice la gente. No, hombre, si es que en El Salvador no hay oportunidades, si es que aquí no se puede, yo no me puedo desviar por lo que dice la gente o por lo que dicen las circunstancias. Yo estoy en medio de una gran obra. Él no estaba solo pegando ladrillos. Él estaba reconstruyendo muros de una ciudad. Él estaba trabajando en la historia de la humanidad.
porque después, miles de años después, se iba a estar hablando de lo que él había hecho. ¿Y cuántos de nosotros procuramos darle un sentido verdadero a nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros procuramos de verdad entender hacia dónde vamos y cómo vamos caminando ahí, y no distraernos con las cosas que se nos ponen en el camino? Y alguien tal vez puede decir, pero yo tengo que trabajar todo el día para mantener a mi familia, ¿verdad? ¿Cómo puedo pensar en algo diferente? No necesitamos deshacernos de nuestras responsabilidades para alcanzar a darle sentido a nuestra vida, o para alcanzar a tener una visión de vida. Es importante trabajar y atender nuestras responsabilidades, pero es también importante ver hacia dónde queremos llegar, porque si no, la vida se va a ir solo en atender responsabilidades. Y necesitamos, más que atender responsabilidades o dejar las responsabilidades en un plano secundario, y empezar a pensar en algo más allá, y empezar a ver más adelante en nuestro futuro. Tener una visión no implica que me voy a sentar a esperar a que llegue, ¿verdad? Bueno, yo me veo de aquí en adelante así y así, me voy a sentar a esperar. Hay que trabajar duro. El arquitecto no hace el plano y se espera y se sienta a esperar que se construya el solo, ¿verdad? Tiene que ir a trabajar duro, tiene que edificar, tiene que construir, tiene que poner bases. El problema es que trabajamos y trabajamos, pero sentimos que no llegamos a ningún lado. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Siente usted que todos los días se le va el trabajo que hizo y no está llegando a ningún lado? Como en una caminadora, ¿verdad? De esas eléctricas, que uno camina 10 kilómetros, pero se quedó en el mismo lugar. Y uno trabajó, sudó, se esforzó, pero se quedó en el mismo lugar. Y es porque no tenemos una visión clara de a dónde queremos llegar. No sabemos para dónde vamos, y por eso cualquier camino es bueno. Cuando no sé para dónde voy, cualquier camino es bueno. Necesitamos comenzar a vivir de verdad. En primer lugar, les decía, no logramos tener una visión clara de nuestro futuro porque no vivimos de verdad. En segundo lugar, por el pecado. Hebreo, en el versículo que estábamos leyendo, en el primer versículo dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. El pecado nubla la visión. El pecado nos hace desviarnos de lo que queremos alcanzar. El pecado nos hace alejarnos de lo que Dios quiere para nosotros. Cualquier pecado, decía hermano Luis, llamémoslo por nombre, ¿verdad? La inmoralidad sexual, la envidia, el orgullo. En la inmoralidad sexual entre el adulterio, la fornicación, tantas cosas, la pornografía, los pensamientos, los malos pensamientos, tantas cosas. El orgullo que tanto nos afecta, el enojarnos, el ceder ante la tentación del enojo. ¿Cómo nos detiene el pecado para avanzar en nuestra vida? La pereza, ¿cómo nos detiene la pereza para avanzar en nuestra vida? ¿Han visto ustedes estudiantes perezosos? Son estudiantes que no avanzan mucho. Necesitamos ser diligentes para llegar a donde queremos llegar. El escritor de la carta a los Hebreos nos advierte que el pecado también es un peso muerto, que en vez de sumarnos nos resta. Nos resta el hecho de ser orgullosos. A usted le resta el hecho de ser manipulador, de encarar a la gente con una mala actitud. A usted le resta, porque nuestro camino está lleno de gente también. El camino de la vida no es que usted vaya usted solito. Siempre se va a topar con gente, siempre. Y al final de la vida, lo más importante no va a ser tanto lo que haya alcanzado, lo que haya logrado, sino las relaciones que formó, la familia que tuvo, la relación que tuvo con sus hijos. Al final de la vida, usted no va a estar pensando en la empresa que logró fundar, ¿verdad? Sino en cómo afectó a sus hijos. Al final de la vida no vamos a ver eso, sino que
todo aquello, lo que es importante, lo que de verdad le da sentido a la vida, no tiene que ver con cosas materiales. Decía una frase: las cosas más importantes no son cosas. Las cosas más importantes de la vida no son cosas. En segundo lugar, decíamos, por el pecado. El pecado nos nubla la visión y no nos deja tener una visión clara. ¿Ha ido usted por un lugar donde hay neblina? Es difícil transitar por ahí, ¿verdad? Es difícil porque uno no sabe el paso que va a dar, no sabe si va a ser un hoyo. Y por eso es difícil. El pecado nos nubla la visión. Y en tercer lugar, no vemos nuestro futuro por el egoísmo. El egoísmo nos hace perder la visión del futuro. Si solamente pensamos en nosotros mismos, nunca vamos a tener un significado verdadero por qué vivir. Aquel que solo trabaja para acumular riquezas para sí, no va a lograr encontrar el verdadero sentido de la vida. Aquel que solo trabaja para engrandecer sus arcas, no va a lograr encontrar el verdadero sentido de la vida, porque no está ahí, no está ahí. Es un lugar equivocado en el que lo buscamos. En Lucas capítulo 12, del versículo 16 al 21, Jesús cuenta una parábola de un hombre rico que es insensato. El hombre rico que es insensato, y dice que: alma, gózate por todo lo que has hecho. Y la conclusión de esa parábola es que por acumular riquezas para sí, el hombre se olvidó de que un día iba a morir, de que un día se iba a encontrar con la muerte. Y todo lo que había acumulado para sí no iba a ser sino que de alguien más. Todo lo que acumulamos para nosotros en esta vida le va a quedar a alguien más, a su esposo, a sus hijos, al gobierno, le va a quedar a alguien más. Y nos esforzamos tanto pensando en nosotros, en acumular y en querer para nosotros, que nos olvidamos que ahí no está el sentido de la vida. Qué diferente hubiera sido si el hombre rico hubiera tomado en cuenta a Dios y a los demás antes que él. Si hubiera puesto a Dios antes que él y a los demás antes que él. El Señor nos previene de eso. Y fíjense que la Biblia nos da consejo para cualquier circunstancia. Y el Señor nos previene y nos deja el gran mandamiento para evitar el egoísmo, y nos dice: vas a amar en primer lugar a Dios con todo tu corazón. En primer lugar a Dios, olvídate de vos, ama a Dios. Y en segundo lugar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el verdadero significado de la vida, en darnos primeramente a Dios y en darnos a los demás. Ahí se encuentra el verdadero significado de la vida. Si nuestra visión de vida no incluye a Dios y a las demás personas, en vano va a haber sido nuestra vida. Si usted tiene una visión de vida que solo lo incluye a usted, en vano va a haber sido su vida, porque solo se gastó en usted. El Señor nos previene de eso y quiere que lo hagamos para los demás. El egoísmo no nos deja tener una visión clara de la vida, de dónde queremos llegar. El egoísmo nos priva de encontrar el sentido de la vida. Ahora, ¿cómo hacemos para tener una visión de vida? Decíamos que las cosas que no nos dejan tener una visión clara de nuestra vida es, en primer lugar, no vivir de verdad. En segundo lugar, el pecado. Y en tercer lugar, el egoísmo. Pero ¿cómo hacemos para tener una visión de vida? En primer lugar, debemos pedir dirección a Dios. Pedir dirección a Dios. Es Él quien conoce el camino de su vida, porque Él lo diseñó. ¿Ha llegado a usted a algún lugar donde no conoce? ¿Ha llegado alguna vez a usted a algún lugar, a alguna ciudad donde ve todo extraño, verdad? ¿Qué es lo que uno debe hacer en ese momento? Gritar desesperadamente. Preguntarle a alguien que sí conoce. Mire, fíjese que me siento perdido o ando perdido. Usted sabe dónde queda este lugar, usted sabe. Y la gente que conoce le va a decir: váyase por aquí. Y qué alivio se siente, ¿verdad? Encontrar a alguien que ya conoce, que le dice el lugar. Porque cuando uno anda perdido es una zozobra, es algo, una angustia más con lo peligroso que está hoy en día. Y qué galán encontrar a alguien que conoce el camino. Y el camino de nuestra vida lo conoce el Señor perfectamente.
El camino de su vida lo conoce Dios porque Él fue el que lo diseñó. Y emprendemos cosas, empezamos cosas sin preguntarle al Señor, cuando es Él el que conoce el camino. Los hombres nos cuesta preguntar cuando nos perdemos, ¿verdad? Algunos dicen que es por orgullo. ¿Será que es por orgullo? No preguntamos. No, es que por aquí es. No, aquí vamos a dar la vuelta y ya vas a ver que vamos a llegar. Y nos cuesta. Y muchas veces es cierto que es por orgullo, por no decir que no teníamos la razón, ¿verdad? Pero el Señor es el que conoce el camino. Preguntémosle al Señor a dónde quiere que lleguemos. Preguntémosle qué quiere para nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere para nuestra vida? ¿Cómo le podemos preguntar? Leyendo la Biblia. En la Biblia usted puede encontrar tanto consejo para su vida. En la Biblia, ayer hablábamos en la casa de estudio, en nuestra última casa de estudio del año, que muchas veces no recibimos consejo y nos damos en la cara por no haber leído la Biblia, por no haber entendido lo que estaba escrito en la palabra. Y el Señor nos da tantos consejos en su palabra, en oración, escuchando lo que Él quiere decirnos, en oración escuchando, ¿verdad? Porque a veces en oración solo hablamos y necesitamos escuchar. ¿Se imagina usted que le llega a preguntar a alguien por la dirección y solo usted habla? Al final va a terminar igual o peor, ¿verdad? Necesitamos escuchar, pedir dirección al Señor. No tomemos en cuenta solamente lo que nosotros deseamos o queremos, sino que pongamos en primer lugar lo que el Señor quiere para nosotros. Fundamentemos nuestra visión en los valores de la palabra de Dios. Si su visión de vida no está fundamentada en los valores de la palabra de Dios, su vida también va a terminar vacía. Necesitamos fundamentar, formar bases en lo que dice el Señor en su palabra. Una visión que tome en cuenta a Dios es una visión que va a trascender más allá de la muerte. Si su visión de vida toma en cuenta al Señor, esa visión va a trascender más allá de la muerte. Mucha gente en la Biblia probablemente no se dio cuenta que lo que estaba escribiendo era la Biblia, pero porque tenían una visión clara de lo que querían, aparecen ahora y todavía miles de años después nosotros seguimos hablando de ellos. ¿Quiere usted que se hable de usted de aquí en 10 años? ¿O será que vamos a pasar por esta tierra y vamos a llegar al olvido tal y como venimos? Que dentro de 2 años ya nadie se va a acordar de nosotros. Que dentro de 1 año ya nadie se va a acordar de nosotros. Mejor que se haya ido. Qué tremendo es no tomar en cuenta al Señor. En segundo lugar, para tener una visión clara, necesitamos tomar en cuenta a otros. El gran mandamiento, ¿verdad? En primer lugar, toma en cuenta a tu Señor. En segundo lugar, toma en cuenta a otros. Si aquello que quiere lograr en la vida solamente lo incluye a usted, piense en otra visión. Piensa en otra visión porque no lo va a lograr, o lo va a lograr pero al final va a ser vacío. Incluye a sus hijos, a su cónyuge, a sus padres, a su iglesia, a los necesitados. Incluya. No se meta usted solo, incluya a otros. El señor que les comentaba, Viktor Frankl, el de los campos de concentración, relata que ellos lograban animar a los enfermos y moribundos encontrando una razón para mantenerse con vida. ¿Cuál es su razón para mantenerse con vida, hermano? ¿Cuál es la razón que lo despierta a usted todas las mañanas? Dice él, para unos era un ser querido que añoraban. Para otros era una tarea sin terminar aún. Algunos habían comenzado a escribir libros y los habían dejado inconclusos, pero el hecho de querer terminar aquella obra los hacía mantenerse con vida. Y termina diciendo, cuanto más se afana el hombre por conseguir su autorrealización, más se le escapa de las manos. Cuanto más nos afanamos en conseguir lo que nosotros queremos para nosotros, más se nos escapa de las manos. Porque el verdadero sentido de vida está en darnos primeramente a Dios y después a los demás. Y por eso el Señor nos deja ese encargo, ¿verdad? Primero ama al Señor sobre todas las cosas y después a tu prójimo como a ti mismo. Busque algo o alguien que lo motive a alcanzar lo que desea.
algo o alguien que lo haga levantarse por las mañanas. Qué difícil es levantarse en las mañanas sin una motivación. Es complicado despertar y sentir que va a ir otra vez a lo mismo. Por eso el Señor nos previene. Decíamos, para tener una visión clara de vida, en primer lugar, pidamos dirección a Dios. En segundo lugar, tomemos en cuenta a otros. En tercer lugar, planifique. Planifique como si ya estuviera viendo o como si ya estuviera en el lugar donde quiere llegar. Planifique. Planificar es algo que nos cuesta como seres humanos, como latinoamericanos, nos cuesta planificar. Alguien decía, un predicador decía, si usted ya sabe que todos los días tiene que comer, ¿por qué no planifica lo que va a comer? Y nos metemos lo que sea, ¿verdad? lo que vaya llegando, ¿verdad? Y por eso después empezamos a sufrir y a padecer enfermedades. Planifique lo que va a comer, decía. Planifiquemos, haga un plan. Hacer un plan no es tan difícil si se sabe a dónde se quiere llegar. Porque lo que yo hago en el plan es escribir cómo o decidir cómo voy a alcanzar lo que quiero. Si yo quiero alcanzar, si por ejemplo mi visión es salir de deudas, yo tengo que establecer un plan económico. Si mi visión es salir de deudas, yo tengo que establecer hacer un presupuesto de cuánto debo gastar mensualmente para poder salir, empezar a planificar cómo voy a salir. Si mi visión es comprar una casa, yo tengo que planificar cómo voy a hacer para pagar la letra, porque si no empezamos empezamos con el gran impulso, pero a medias nos quedamos, ¿verdad? Ya dejamos de pagar la casa, ya no podemos lograrlo porque no planificamos. Necesitamos planificar. En tercer lugar, escriba, hermano. No ahorita, ¿verdad? Pero escriba lo que quiere, escriba su visión, escriba lo que quiere lograr. Planifique y escríbalo también. ¿Cómo lo voy a lograr? Yo quiero esto en la vida, ¿cómo lo voy a hacer? Escríbalo, es importante escribir. Mire, nada cuesta agarrar un papel y un lapicero y empezar a escribir. Y si no puede escribir, pídale a alguien que le escriba por usted. Pero escríbalo. Medite bien lo que quiere y a dónde quiere llegar y después escríbalo. Es necesario escribirlo porque se le puede olvidar y usted puede perder el camino. De repente se nos olvida, ¿verdad? Bueno, ¿y esto cómo era que lo iba a hacer? Pues se nos olvida. Y una frase que tiene el pastor, ¿verdad? Más vale pálida tinta que 100 volando. No, no es así. Pálida tinta que memoria brillante, ¿verdad? Así es. Entonces es importante escribirlo. Ahora, alguien puede decir, pero mira, hermano, usted dice todo eso porque está joven. No estoy tan joven, hermano. Ya las canas ya empiezan a hacer su aparición. Pero la visión de vida no tiene que ver con una edad. Tener una visión de vida no tiene que ver con una edad. Porque mientras usted respire, usted aún puede lograr algo. Mientras usted despierte por las mañanas, usted todavía puede trabajar por algo. Así que no tiene que ver con la edad tener una visión de vida. La visión de un abuelo puede ser alegrar la vida de sus hijos y nietos en el tiempo que le queda de vida. Pero para eso debe dejar la amargura, ¿verdad? Debe dejar la falta de perdón. Viene el abuelo y dice, no, yo a ese hijo no le hablo. Uno busca cómo restablecer las relaciones con su familia. Qué importante es poder irse a descansar teniendo la conciencia en paz, ¿verdad? Dice un proverbio alemán, la mejor almohada es una conciencia en paz. La mejor almohada es una conciencia tranquila. Y qué tremendo es tener una conciencia así. Peor cuando ya estamos en los últimos años de vida. Peor cuando ya estamos llegando a la edad en la que sabemos que debemos irnos. Debemos dejar a un lado la amargura, la falta de perdón, los rencores. Pero para alcanzar esa visión tenemos que hacer eso. El problema es que lo seguimos guardando ahí
Porque no tenemos la visión de que queremos arreglar las cosas. No tengo la visión de que quiero alegrar la vida de mis hijos en lo que me queda de vida. Muchos ancianos mueren porque ya no tienen por qué vivir. Muchos ancianos la vida se les acorta porque ya no tienen por qué vivir. Busque algo por qué vivir. Agárrese, aférrese a eso y trabaje por conseguirlo. No tiene que ver con la edad. Decíamos, en primer lugar, pidamos dirección a Dios. En segundo lugar, tomemos en cuenta a otros. En tercer lugar, planifiquemos. En cuarto lugar, escribamos. Y en quinto lugar, trabaje duro. Trabaje duro. Como ya dijimos, no puede lograr algo significativo en la vida sin entregar algo significativo. Para yo lograr algo significativo tengo que entregar algo que de veras valga la pena. Y por eso necesitamos trabajar duro. Aquellos que logren trazar una visión de vida van a tener que trabajar duro por alcanzarla. Y si es necesario, hacer cambios de repente. ¿Sabe por qué la vida de la gente se vuelve monótona? Porque no tenemos un lugar a donde llegar. Cuando tenemos un lugar a donde llegar, siempre van a haber cambios. Siempre vamos a tener que redireccionar nuestra vida y enfocarnos en otra cosa para alcanzar lo que queremos. Pero la vida se vuelve una monotonía a veces, porque no tenemos un lugar a donde llegar. Necesitamos trabajar duro y hacer cambios si es necesario. Para que una visión se cumpla, debemos provocarla. Para que su visión se cumpla, yo quiero comprar esta casa o yo quiero tener una casa propia. Para que esa visión se cumpla, usted tiene que provocarlo. No tiene que sentarse a esperar ganarse la lotería, ¿verdad? Sino que tiene que provocarlo. Tiene que decir, yo voy a trabajar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Debemos provocarla, porque un trabajo constante va a hacer que usted logre lo que desea alcanzar. Un trabajo constante va a hacer que usted logre lo que desea alcanzar. Hermanos, para ir terminando, la vida se pasa muy rápido. La vida se va, pero exageradamente rápido. Apenas ayer yo jugaba con mis compañeros en el colegio, fútbol, y hoy ya estoy peinando canas. No muchas, ni me peino, pero la vida pasa tan rápido, y sobre todo en este tiempo, ¿verdad? La vida va tan acelerada. Mucha gente está dejando que la vida se les escurra entre los dedos, sin hacer algo verdaderamente significativo, sin pagar el derecho de piso, haber pasado por aquí, haber respirado tanto tiempo, haber robado oxígeno, decía alguien, tanto tiempo. Y lo peor es que teniendo las capacidades y herramientas necesarias, teniendo a un Dios tan grande y poderoso de nuestro lado, la vida se nos va de las manos, se nos escurre. Y no lo hacemos. Dios nos diseñó no solo para sobrevivir. Él nos hizo para algo mucho mayor y necesitamos encontrarlo. Necesitamos encontrar eso para lo que Dios nos creó. Y necesitamos empezar a vivir vidas intencionadas. Vidas que tengan la intención de ser vividas. No solo vivir por vivir, sino provocar que pasen las cosas. Porque en ese sentido vamos a encontrar, o en esa dirección vamos a encontrar el sentido de nuestra vida. Y por último, el mayor ejemplo de tener una visión clara de lo que se quería era Jesús. Y lo leímos en estos versículos. Dice el versículo 2 de Hebreos 12: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él no veía la cruz. Él no dejó que la cruz nublara su vista. Él lo veía a usted y a mí disfrutando una eternidad con el Padre. Él nos veía a nosotros siendo salvos. Y por ese gozo puesto delante de Él, Él sufrió lo que tenía que sufrir. Muchos de nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de vivir esta vida, porque no estamos conscientes de lo que nos espera más allá. Pero el Señor dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, menospreciando todas las faltas que le cometieron, todo lo que le hicieron malo,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él alcanzó la visión que quería. Él trabajó duro, se esforzó, sufrió, pero alcanzó a llegar a donde que quería, para que nosotros pudiéramos vivir con Él. Y termina diciendo el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que su principal motivación sea un día ver al Señor cara a cara. Que su principal motivación sea encontrarse un día con el Señor y decirle: Señor, lo que me mandaste a hacer, yo lo hice en tu nombre. Qué satisfacción más grande va a ser llegar delante del Señor y decirle: Señor, lo que me dejaste que hiciera, yo lo hice. Pero qué tremendo va a ser decirle: nunca supe qué querías que hiciera. Y usted tiene la decisión este día en sus manos. Ahora que comenzamos, que vamos a entrar a un nuevo año, tiene la decisión de decir dónde quiere terminar el año. ¿Será que lo queremos terminar igual o lo queremos terminar mejor? Necesitamos tener una visión clara y esforzarnos. Yo quiero que oremos para que el Señor nos ayude, que nos revele qué es lo que quiere para nosotros y que podamos alcanzar lo que Él quiere para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, Señor, por el consejo de tu palabra que siempre, siempre está hablando a nuestra vida de una manera específica. En el nombre de Jesús yo oro, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda convencernos, Señor, de que necesitamos un cambio de dirección en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo pueda entrar y decirnos a nuestro corazón y a nuestra mente por dónde quieres que vayamos. Te pido que le reveles a mis hermanos, Señor, cuál es la dirección que deben seguir para encontrar el camino de sus vidas. Muchos de los que están aquí, Padre, probablemente han estado bregando con haber perdido el sentido de su vida. Se topan todos los días con una vida monótona, probablemente, con una vida que carece de